Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Los que olvidé borrar. Traté de arrancarle el teléfono de las manos, pero él se apartó hábilmente y siguió leyendo. Observé su rostro transformarse línea por línea, y sentí como mi vida se resquebrajaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda. Sus dedos temblaban mientras pasaba al siguiente mensaje, y yo sabía que estaba a punto de llegar al único que lo cambiaría todo. Al que no solo explicaba, sino que arrojaba luz sobre la sombra en la que me había convertido. El teléfono vibró de repente en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera pestañeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, costumbre vieja cuando me invaden los nervios. Mi angustia se mezclaba con el pánico de saber lo que había provocado. Su respiración se aceleró. Podía oírla, incluso con los 2 metros que nos separaban. Eso era lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que transformó por completo mi realidad. Y ahora, no sabía qué hacer. Pero déjame contarte cómo ocurrió todo. Antes de revelarte el secreto que intenté esconder por tanto tiempo, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y responde, ¿alguna vez guardaste un secreto con todas tus fuerzas y al final no pudiste mantenerlo oculto? Mi historia no empezó con un grito, ni con una pelea, ni con lágrimas. Empezó con el silencio. Un silencio denso, persistente, casi pegajoso, que se instaló entre nosotros como una tercera presencia en la casa. No fue de la noche a la mañana. Llegó despacio, disfrazado de costumbre, de rutina, de eficiencia doméstica. Lo cierto es que nada estaba mal, y justo ahí comenzó todo. Yo solía pensar que la madurez traía consigo una suerte de resignación elegante. Que después de los 50, uno dejaba de esperar mariposas en el estómago o cartas inesperadas. Que el amor se transformaba en logística, en acuerdos silenciosos, en dividir los turnos para comprar el pan. Y durante mucho tiempo creí que eso bastaba. Que bastaba con que él estuviera ahí, que su voz siguiera sonando en la cocina cada mañana, aunque ya no recordara si me gustaba más el café solo o con leche. Trabajaba en una oficina donde todo parecía funcionar como un reloj suizo: reuniones, correos, informes, saludos de pasillo, almuerzos de plástico. Era una estructura perfecta para quien ya no buscaba nada. Pero yo sí buscaba algo. Aunque no sabía qué. Hasta que él apareció. No fue un flechazo ni una escena de película. Fue más bien un reconocimiento. Como si alguien finalmente me estuviera viendo. Escuchando. No solo por educación, sino con interés genuino. Él era mi jefe, sí, pero había en su forma de mirarme algo diferente. No me desnudaba con la vista. No era eso. Me envolvía. Como si cada palabra mía fuera un hilo que él tejía con los suyos, dándole forma a algo que ni yo misma sabía que llevaba dentro. Al principio eran solo correcciones a mis presentaciones, pequeños gestos de cortesía, preguntas que nadie más hacía. ¿Estás bien? No ¿cómo estás?, sino ¿estás bien? Como si pudiera ver la grieta detrás de mi sonrisa automática. Y yo, por supuesto, fingía que nada pasaba. Que su voz no me hacía cosquillas detrás de la nuca, que no me repasaba las frases en la mente antes de escribirle por correo, que no me temblaban los dedos al responder. Me decía que era absurdo, que era solo cortesía. Que todo lo estaba imaginando. Pero una noche en una reunión que se alargó más de la cuenta, mientras la oficina se vaciaba y las luces de emergencia parpadeaban con su zumbido frío, él se acercó a mi escritorio. No dijo nada al principio. Solo puso una taza de café frente a mí, y se sentó en la silla de al lado. Su silencio era cómodo. No presionaba. No exigía. Era como un espejo. Y en ese espejo por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer. No a una esposa, ni a una madre, ni a una empleada ejemplar. Una mujer. Esa noche no pasó nada.
Nada que pudiera contarse. Pero dentro de mí, algo se encendió. Una chispa. Pequeña, pero implacable. Porque cuando volví a casa y vi a mi marido dormido frente al televisor, su respiración acompasada, su vaso a medio terminar en la mesa, sentí que estaba llegando a un lugar donde ya no podía quedarme. Los días siguientes fueron una danza silenciosa. Palabras medidas. Correos electrónicos con frases que parecían inofensivas, pero que guardaban entre líneas todo lo que no nos atrevíamos a decir. Empecé a usar perfume incluso los días sin reuniones importantes. Me pintaba los labios antes de salir. Me descubrí ensayando respuestas frente al espejo. Era ridículo. Y sin embargo, era yo. Un viernes, mientras recogía mis cosas para salir, él me detuvo en la puerta. Me preguntó si podía acompañarme al estacionamiento. Acepté sin pensar. Caminamos en silencio. El aire tenía ese olor a metal y tierra mojada de los atardeceres que anuncian tormenta. Al llegar a mi auto se detuvo. Me miró. ¿Estás segura de que estás bien?, repitió. Esta vez no supe qué responder. Solo asentí. Con los ojos con el pecho con toda la angustia contenida. Esa noche en casa, preparé la cena sin sabor. Él me preguntó cómo estuvo el día. Le dije, bien, y seguí cortando zanahorias como si fueran cuerdas que no quería soltar. Me dolía el estómago. No por culpa. Por vértigo. Sabía que estaba al borde. Pero no de una traición. Al borde de descubrirme a mí misma. Me acosté temprano. No podía soportar la conversación, ni las noticias, ni la tibieza de su cuerpo al lado mío. Cerré los ojos. Pero no dormí. Porque una parte de mí, la que había estado dormida durante años, acababa de despertar. A la mañana siguiente me desperté antes que el despertador. Aún estaba oscuro y el silencio en la casa era absoluto. Me quedé acostada unos minutos mirando al techo, escuchando la respiración lenta de mi esposo a mi lado. Él dormía de lado, la boca entreabierta, los brazos cruzados sobre el pecho. Durante años esa imagen me había transmitido paz. Ahora, me resultaba ajena. Casi como si compartiera la cama con un extraño que llevaba su rostro. Me levanté en puntas de pie, procurando no hacer ruido. Bajé a la cocina y preparé café como todos los días, aunque ya no recordaba si era él quien prefería más azúcar o si había cambiado de gusto hace tiempo. Puse 2 tazas sobre la mesa, pero al verlas ahí, una frente a la otra, me invadió una tristeza inexplicable. Las tazas eran idénticas, pero el contenido de nuestras vidas no podía ser más diferente. Mientras bebía, revisé mi celular. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Su nombre apareció con esa familiaridad que ya me resultaba peligrosa. No decía mucho, solo un ¿dormiste bien? Pero no eran las palabras. Era la intención detrás. El tono. Esa forma suya de entrar en mis pensamientos sin necesidad de estar presente. No respondí de inmediato. Lo guardé en el bolsillo de mi bata y me obligué a concentrarme en las tareas del día. Pero ya era tarde. La inquietud se me había instalado en el cuerpo. Cuando mi esposo se fue a trabajar, me quedé un instante en la puerta. Lo vi subirse al coche, revisar el espejo, ajustar su cinturón. Todo tan predecible. Tan controlado. No miró hacia atrás. No me saludó con la mano. Simplemente arrancó y desapareció en la esquina. En ese momento sentí una oleada de libertad. No alegría. No alivio. Libertad. Breve, fugaz, pero inconfundible. En la oficina, traté de actuar con naturalidad. Saludé como siempre, respondí correos, organicé carpetas. Pero sabía que en algún momento lo vería. Y cuando finalmente apareció, sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. No fue lo que dijo, sino cómo me miró. Como si supiera. Como si pudiera leer las horas de insomnio en mi rostro, la leve tensión en mis hombros, la forma en que sostenía la pluma con más fuerza de la necesaria.
Nos cruzamos frente a la sala de reuniones. Me dijo buenos días con su voz habitual, pero al pasar junto a mí su mano rozó apenas la mía. Un segundo. Menos. Pero suficiente para que todo mi cuerpo se encendiera como si hubiera estado esperando ese contacto desde el amanecer. Al mediodía, me pidió que lo ayudara con una presentación. No había nada inusual en ello. Lo había hecho decenas de veces. Pero esta vez me invitó a su oficina, no a la sala común. Cerró la puerta detrás de mí con una naturalidad que me desarmó. No había insinuaciones ni gestos inadecuados. Solo dos adultos sentados uno frente al otro trabajando. Y sin embargo el aire era distinto. Más espeso. Como si cada palabra que intercambiábamos tuviera un doble significado. Mientras revisábamos las diapositivas, nuestras manos se cruzaron al tomar el mismo papel. Él no retiró la suya. Yo tampoco. Nuestros dedos se tocaron. Y no dijimos nada. Solo seguimos leyendo como si ese contacto no hubiera ocurrido, aunque ambos sabíamos que ese silencio era más ruidoso que cualquier confesión. En un momento levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. No había juego. No había seducción. Solo una certeza compartida. Algo estaba sucediendo y ninguno de los dos parecía dispuesto a detenerlo. Esa noche en casa, cenamos en silencio. Mi esposo me preguntó por mi día. Le conté lo básico. Omití los detalles. Las miradas. El temblor en mis dedos. Él asintió satisfecho con mis respuestas escuetas y volvió a concentrarse en el noticiero. Yo me fijé en cómo la luz azul de la televisión dibujaba sombras en su rostro. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta. Me fui a dormir temprano. No por cansancio, sino por necesidad de estar sola. En la oscuridad del dormitorio volví a leer el mensaje de esa mañana. Aún no lo había respondido. Mis dedos flotaban sobre la pantalla como si cada palabra que escribiera pudiera ser una grieta más en el frágil cristal de mi vida. Finalmente tecleé, sí, tú, y lo envié. No pasó ni un minuto. La respuesta llegó de inmediato, pensé en ti todo el día. Cerré los ojos. Apreté el celular contra mi pecho. Y supe que algo dentro de mí había cruzado un límite. Al día siguiente todo siguió igual. O al menos así lo intenté. Pero no podía evitarlo. Mis sentidos estaban alerta, como si cada paso suyo en el pasillo fuera una alarma. Como si cada correo suyo ocultara un mensaje secreto que solo yo podía leer. Por la tarde, mientras recogía unos documentos de la impresora, me sorprendió por detrás. No me tocó. Solo se acercó lo suficiente para que sintiera su presencia, su aliento, su energía. Dijo, voy a quedarme hasta tarde revisando un contrato. Si necesitas algo, estaré aquí. No preguntó si yo también me quedaría. No lo necesitaba. Más tarde, cuando la oficina se vació, me quedé. Sin excusas. Sin justificaciones. No nos buscábamos. Pero tampoco nos evitábamos. En algún punto su puerta quedó entreabierta. Y yo la crucé. No por necesidad. Por decisión. Nos sentamos en el mismo sofá donde tantas veces habíamos revisado papeles. Pero esta vez no había documentos. Solo nosotros. Él no hizo ningún movimiento. Esperó. Yo hablé primero. Dije algo banal, irrelevante. Él respondió con una sonrisa. Y luego se acercó. We kissed. La mañana siguiente se sintió como si caminara sobre una cuerda floja. Cada paso, cada mirada, cada gesto que daba parecía tener un eco invisible que solo yo escuchaba. En casa, todo se desarrollaba en aparente normalidad. Mi esposo preparó café como de costumbre, me preguntó si necesitaba que pasara a buscar algo del supermercado, y me dio un beso en la frente antes de salir. Pero yo ya no estaba presente. O no completamente. Era como si una parte de mí se hubiera quedado flotando en esa oficina, en ese sofá, en ese segundo que no sabíamos nombrar,
pero que sabíamos que ya había cambiado las reglas. Fui al trabajo con una extraña mezcla de culpa y anticipación. Me sentía más consciente de mi ropa, de mi perfume, del modo en que me recogí el cabello. No porque quisiera seducir, sino porque ya no podía evitar pensar en cómo me veía a través de sus ojos. Era como si mi reflejo en el espejo hubiera adquirido un nuevo matiz, uno que llevaba años dormido. Al llegar a la oficina, lo vi al fondo del pasillo. Estaba hablando con una asistente, revisando papeles. No me miró. No me saludó de forma especial. Pero sentí su atención como un hilo invisible atado a mi espalda. Me dirigí a mi escritorio fingiendo concentración, aunque en realidad no sabía ni por dónde empezar. Todo el día transcurrió bajo ese extraño clima de contención. Cada vez que nos cruzábamos nuestros saludos eran corteses, funcionales, sin doble intención. Pero detrás de ese velo, todo estaba cargado. Cada pausa en la conversación, cada silencio antes de una respuesta, cada cruce de miradas, era un territorio minado de emociones que apenas estábamos aprendiendo a transitar. A la hora del almuerzo, decidí salir sola. Caminé 3 cuadras sin rumbo fijo, sin apetito, sin objetivo. Me senté en una banca frente a una panadería y observé a la gente pasar. Algunos discutían por el precio de un menú, otros hablaban por teléfono, otros simplemente caminaban con la cabeza gacha. Me pregunté cuántas de esas personas estaban guardando un secreto como el mío. Cuántos disimulaban lo que ardía por dentro detrás de una sonrisa ensayada. Cuántos besos no dichos, cuántas decisiones no tomadas, cuántas vidas paralelas caminaban al lado mío sin que yo lo supiera. Volví a la oficina con la mente aún revuelta. En mi escritorio había una nota. Escrita a mano. Decía simplemente, reunión a las 6. Sala B. No tenía firma, pero tampoco hacía falta. Su letra era inconfundible. Su forma de escribir el número 8 con una curva perfecta, era tan familiar como la mía. Doblé la nota y la guardé en mi agenda, como si fuera una reliquia. Pasé el resto de la tarde mirando el reloj. Cada vez que se acercaba una nueva hora, sentía que el corazón se aceleraba. Intenté seguir con mis tareas, leer informes, revisar correos, pero todo me parecía borroso. Me sorprendí releyendo una frase 5 veces sin entenderla. En algún momento una compañera me preguntó si me sentía bien. Asentí con una sonrisa rápida. No podía permitirme llamar la atención. Cuando finalmente dieron las 6, me levanté como quien va al médico. Caminé por el pasillo con paso firme pero sin prisa, tratando de controlar la expresión de mi rostro. Nadie debía notar nada. Al llegar a la sala B, toqué suavemente la puerta y entré. Él estaba de espaldas, mirando por la ventana. Se giró y me hizo un gesto para que me sentara. No dijo nada al principio. Solo dejó que el silencio hiciera lo suyo. Yo tampoco hablé. Esperé. Mis manos estaban sobre mis rodillas, entrelazadas, como si estuviera rezando en silencio. Finalmente él rompió el silencio con una frase inesperada. Dijo, no quiero que esto te incomode. No preguntó si me arrepentía. No dijo que había sido un error. Solo eso. Y en esas palabras había una generosidad que me desarmó. Le respondí con sinceridad. Le dije que no me incomodaba. Que no sabía qué sentía exactamente, pero que no era miedo. Ni culpa. Era algo nuevo. Algo que todavía no podía poner en palabras. Él asintió, sin apuro, sin presionar. Me miró a los ojos como si intentara memorizar mi rostro. Nos quedamos allí varios minutos, sin tocar temas laborales, sin mencionar lo ocurrido. Era como si estuviéramos caminando sobre una línea muy delgada, pero ninguno tenía prisa por cruzarla del todo. Antes de irme me preguntó si me gustaría asistir al próximo retiro corporativo, un evento fuera de la ciudad, solo para directivos. Le dije que no lo sabía aún. Él dijo, no es una invitación personal. Pero si decides ir, me alegrará verte ahí. Salí de esa sala con una sensación extraña. No de traición, ni de victoria.
Era más bien una conciencia aguda de que estaba viviendo una vida que se bifurcaba, que se deslizaba hacia un territorio nuevo. No tenía un mapa. No sabía hacia dónde iba. Pero ya no era la misma. En casa mi esposo me esperaba con la cena servida. Pasta con salsa, su especialidad. Me senté a su lado, le escuché contarme cómo había sido su día, reímos de un comentario sin importancia. Todo parecía tan normal, tan familiar. Pero yo no era la misma mujer que se había ido por la mañana. Y él, aunque no lo supiera, tampoco hablaba ya con la misma esposa. Esa noche, al apagar la luz, sentí que una sombra se instalaba entre nosotros. No era algo oscuro ni amenazante. Era apenas un cambio en la temperatura. Una distancia que antes no existía. Me giré de lado y cerré los ojos. No había sueños. Solo una larga vigilia en silencio. Por primera vez en muchos años, empecé a pensar que mi vida, la que conocía, podía desmoronarse sin que nadie gritara. Sin que nadie lo notara. Como si la destrucción pudiera ser silenciosa, invisible, íntima. Y yo era su arquitecta. Los días siguientes se deslizaron como si alguien hubiera presionado el botón de ralentizar el tiempo. Todo parecía suceder en cámara lenta, los saludos, los almuerzos, las reuniones. Pero en esa aparente normalidad, yo sentía como dentro de mí se agitaban cosas que ya no podía contener. Era como si una parte de mi conciencia me observara desde fuera, evaluando cada gesto, cada palabra, cada decisión. Sabía que algo había comenzado. Y que aunque aún no lo supiera del todo, ya no había marcha atrás. En casa mi esposo parecía más atento de lo habitual. Notaba detalles que antes pasaban desapercibidos, si me maquillaba diferente, si me cambiaba el peinado, si llegaba 5 minutos más tarde. No preguntaba nada directamente, pero su forma de observarme había cambiado. Como si intuyera que había un ruido de fondo en mi voz. Como si su instinto le susurrara cosas que él no quería escuchar. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijamente. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, con una sonrisa que sabía falsa. Y él lo supo. Lo vi en su expresión. No dijo más, pero ese silencio habló más fuerte que cualquier discusión. Desde entonces noté que empezó a despertarse por las noches, que su sueño ya no era tan profundo, que me abrazaba con un poco más de fuerza antes de salir. Todo sin palabras. Como si al no nombrarlo pudiera evitarse. En la oficina, la tensión se volvió casi tangible. No en el sentido tradicional. No había encuentros secretos ni palabras cargadas. Todo seguía siendo profesional. Pero detrás de cada intercambio había una capa subterránea que ambos sentíamos. Era una especie de juego tácito, mantener la compostura mientras el suelo temblaba bajo nuestros pies. Una mañana, mientras revisábamos una presentación juntos, alguien entró de forma inesperada en la sala. Fue solo un instante, un comentario banal, pero noté cómo me observaban. Como algo en la atmósfera se volvía más denso. A partir de ese día, las miradas comenzaron a multiplicarse. Los susurros en los pasillos se volvían más frecuentes. Nada explícito. Pero lo suficiente como para hacerme sentir vulnerable. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo arriesgaba mi vida personal, sino también mi reputación. Hasta entonces había sido discreta, profesional, respetada. Pero bastaba una insinuación, una expresión fuera de lugar, para que todo eso comenzara a desmoronarse. Aún así, cuando recibí la invitación formal para el retiro corporativo, no dudé en aceptarla. Sabía lo que significaba. No lo que ocurriría allí, sino lo que representaba para mí. Era una línea simbólica. Un punto de no retorno. Una decisión tomada en silencio. Cuando se lo conté a mi esposo, no se mostró sorprendido. Asintió sin decir mucho. Me preguntó en qué hotel sería, cuántos días duraría, con quién compartiría la habitación. Respondí a todo con naturalidad, como si no llevara una tormenta dentro. Él fingió creerme. Yo fingí no ver su duda.
La noche anterior al viaje preparé la maleta con un cuidado inusual. Elegí cada prenda como si fuera una declaración. Ropa formal, por supuesto. Pero también una blusa de seda que no usaba desde hacía años. Unos pendientes que había guardado en una caja olvidada. Y ese perfume que él una vez dijo que era demasiado intenso para la oficina. Dormí poco. En mi cabeza se repetían todas las posibles versiones de lo que podía suceder. No solo en el retiro, sino después. Imaginé escenarios, diálogos, arrepentimientos. Pero en ninguno de ellos me sentía plena. En todos faltaba algo. Y quizás era precisamente eso lo que me había empujado tan lejos, la sensación constante de estar incompleta. El día del viaje, la salida fue temprana. Un autobús nos recogería frente al edificio de la empresa. Me senté cerca de la ventana, en la tercera fila. Él subió último. Caminó por el pasillo y se sentó algunas filas detrás. No intercambiamos más que una breve mirada. Pero bastó. Sabíamos que no estábamos allí por casualidad. El trayecto fue largo. Conversaciones triviales, risas nerviosas, comentarios sobre el clima. Yo fingía leer un informe, pero en realidad observaba mi reflejo en la ventana. No era la mujer que había sido meses atrás. Tampoco era del todo la que quería ser. Era una transición. Un proceso. Y como todo cambio verdadero, dolía. Al llegar al hotel, nos distribuyeron las habitaciones. Por supuesto, cada uno tenía la suya. No había lugar para errores visibles. La primera jornada fue intensa, dinámicas de grupo, conferencias, ejercicios de liderazgo. Todo cuidadosamente diseñado para reforzar los valores de la empresa. Pero yo apenas podía concentrarme. Cada vez que él tomaba la palabra frente al grupo, yo sentía que hablaba directamente a mí. Aunque sus ojos recorrieran a todos los presentes, en mi pecho se encendía una certeza: esto era nuestro. Este momento, este cruce de caminos, esta electricidad sutil. Nadie más lo notaba. Pero yo lo sentía en cada fibra. Esa noche, durante la cena de bienvenida, compartimos mesa con otros colegas. Él fue amable, divertido, atento. Yo también. Nos cuidamos de no hablar demasiado entre nosotros, de no compartir silencios prolongados. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente imperceptible nos unía. Después de la cena, algunos se quedaron en el bar del hotel. Otros fueron a sus habitaciones. Yo subí lentamente, dejando que el pasillo vacío me diera el espacio para pensar. Al llegar a mi puerta, dudé un instante. Luego entré, cerré tras de mí, y me recosté sobre la cama. No encendí la televisión. No abrí el libro que había traído. Solo me quedé ahí respirando con la certeza de que estaba a punto de pasar algo. No sabía qué. Pero ya lo había aceptado. No recuerdo cuánto tiempo estuve acostada en la cama sin moverme, mirando el techo de la habitación con la mente en blanco. Escuchaba los ruidos amortiguados del pasillo, las puertas cerrándose a lo lejos, algunas voces apagadas por las paredes gruesas del hotel. Era una calma superficial, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Las luces del jardín iluminaban algunos árboles y una fuente en el centro del patio. Vi pasar a dos colegas que caminaban riendo rumbo al bar. Pensé en bajar, hacerme visible, hablar con alguien. Pero algo dentro de mí me ancló ahí, frente al vidrio. No tenía ganas de fingir sonrisas ni de hacer conversaciones pequeñas. Quería estar sola, pero no del todo. Quería que alguien supiera que estaba ahí. Me senté en el borde de la cama y abrí la maleta. Saqué un suéter por si bajaba más tarde, pero lo dejé sobre la silla. Luego me quedé mirando mi teléfono. Sin tocarlo. Como si solo con pensarlo pudiera recibir una señal. Un mensaje. Una razón. Y entonces, como si hubiera respondido a mi pensamiento, la pantalla se encendió. ¿Estás despierta?, decía el mensaje. No tenía nombre. Pero no hacía falta.
Respondí simplemente sí. Pasaron 2 minutos. Luego otro mensaje, ¿puedo pasar a saludarte? Lo leí varias veces. Cada palabra tenía el tono correcto. Ninguna presión. Ningún doble sentido. Solo una invitación. Pero su verdadera carga estaba entre líneas. No contesté de inmediato. Caminé por la habitación un par de veces, como si eso fuera a darme una respuesta. Finalmente escribí, estoy en la 314. No sé cuánto tardó en llegar. Tal vez 5 minutos. Tal vez 2. Pero en ese lapso, el tiempo se sintió distinto. El aire parecía más denso. Mis manos más torpes. Me paré frente al espejo y me observé como si buscara alguna señal en mi reflejo. No de belleza. De certeza. Pero no encontré ninguna. Cuando golpearon la puerta, no me sobresalté. Me acerqué con una calma que no era mía. Abrí. Y ahí estaba. De pie con una camisa clara, el saco en la mano, el mismo gesto amable de siempre. No dijo nada. Solo me miró con una suavidad que me desarmó. Le hice un gesto para que pasara. Cerré la puerta detrás de él. Por un momento ninguno de los dos habló. Nos quedamos de pie en medio de la habitación, sin saber muy bien qué hacer con las manos, con la distancia, con el momento. Él fue el primero en romper el silencio. Solo quería verte, dijo. Yo asentí. No tenía palabras. Ni preguntas. Ni justificaciones. Había algo en su presencia que me tranquilizaba, aunque también me agitara por dentro. Nos sentamos en el sofá junto a la ventana. Él apoyó los codos sobre las rodillas, miró al frente. No hacia mí, sino al vacío. Como si necesitara pensar en voz baja. Sé que esto puede complicarte las cosas, dijo al cabo de un rato. Y no quiero hacerte daño. No quiero que sientas que te empujo a algo que no deseas. Negué con la cabeza. No me estás empujando a nada, respondí. Yo también estoy aquí. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Que reconocí no solo que había llegado hasta ahí, sino que lo había elegido. Nadie me arrastró. Nadie me sedujo. Fue una cadena de decisiones. Un camino que recorrí con los ojos abiertos. Él me miró entonces. No con deseo, ni con ansiedad. Me miró como quien observa algo que lleva tiempo buscando. Una respuesta. Una coincidencia. Y entonces simplemente we kissed. Fue breve. Silencioso. Casi contenido. Pero suficiente para sellar todo lo que las palabras no habían dicho. No fue un gesto impulsivo. Fue una confirmación. Un acto de existencia. Una forma de decir, estoy aquí. Te veo. Te reconozco. Después de eso, el silencio volvió. Pero era un silencio distinto. No tenso. No incómodo. Era como una pausa necesaria, un espacio entre lo que éramos y lo que tal vez empezaríamos a ser. Él se levantó al cabo de un rato. Se acomodó la camisa, tomó su saco. Me miró una vez más, como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien. Voy a dejarte descansar, dijo. Mañana es un día largo. Yo asentí. No necesitábamos más palabras. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volvió y dijo, gracias por confiar en mí, aunque sea un poco. Cerré la puerta tras de él, apoyé la espalda en la madera y respiré hondo. Sentí que algo en mi interior se había movido. No se trataba solo de atracción o de una aventura. Era algo más profundo. Era el despertar de una parte de mí que llevaba años dormida. Esa noche dormí sin soñar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí vacío. Sentí algo. Y eso ya era mucho más de lo que había sentido en años. El regreso fue silencioso.
Subimos al autobús temprano con las maletas aún con olor a hotel y los ojos cargados de pocas horas de sueño. Yo me senté en la misma fila que a la ida, junto a la ventana, mientras el sol comenzaba a subir por detrás de los edificios bajos del pueblo donde habíamos pasado el retiro. La luz entraba de costado, suave pero decidida, como si quisiera iluminar todo aquello que yo intentaba ocultar incluso de mí misma. No cruzamos palabra durante el trayecto. Él ocupó un asiento más atrás, esta vez del lado opuesto. Supuse que era intencional, un acuerdo tácito para no llamar la atención. Cada vez que lo imaginaba detrás de mí leyendo, mirando por la ventana o simplemente respirando en ese mismo espacio reducido, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla confusa de ansiedad y nostalgia, como si algo hubiera terminado sin haber comenzado del todo. Mientras el autobús se deslizaba por la autopista, mis pensamientos giraban como un carrusel sin fin. No sabía exactamente qué había cambiado, pero sabía que algo dentro de mí ya no era el mismo. No solo por lo que había sucedido en esa habitación, eso fue breve, casi contenido, sino por lo que significaba haberlo permitido. Haberlo deseado. Haber estado dispuesta a romper una línea invisible para sentirme viva. Volví a casa unas horas más tarde. Mi esposo me esperaba en la entrada con una sonrisa tenue y los ojos cansados. Había hecho compras, cocinado algo sencillo. Me preguntó cómo había sido el viaje. Respondí con frases medidas, breves. Bien, productivo, cansador. Lo observé mientras me escuchaba sin interrumpirme, como si analizara cada palabra, cada pausa. Me dio un beso en la mejilla y me ayudó con la maleta, sin mirar dentro. Nunca miraba dentro. Durante el almuerzo intenté mantener una conversación normal. Le hablé de los talleres, de los ejercicios grupales, de las charlas de liderazgo. Él asintió o hizo preguntas neutras, pero noté que evitaba mis ojos. Había algo distinto en él también. Como si presintiera lo que no podía comprobar. Como si una parte de su instinto le advirtiera de un cambio. No una infidelidad, tal vez. Pero sí una fractura. Esa tarde, mientras él dormía una siesta en el sofá, me encerré en el baño. No por necesidad física, sino porque necesitaba un espacio donde respirar sin ser observada. Me senté en el borde de la bañera, con las manos apoyadas en las rodillas, y miré el suelo. El silencio del baño me pareció más honesto que cualquier conversación que hubiera tenido en los últimos días. Me pregunté qué estaba haciendo. ¿Qué buscaba realmente? Si era solo un escape de la rutina, un paréntesis emocional, o si en el fondo deseaba algo más grande, más radical. Una nueva vida. Una versión distinta de mí misma. Una versión que no viviera a través de lo esperado, de lo correcto, de lo establecido. Durante los días siguientes, la normalidad volvió a instalarse como una cortina pesada. Desayunos en silencio, tareas domésticas compartidas sin comentarios, conversaciones breves por teléfono mientras cada uno estaba en su trabajo. Desde afuera, todo parecía estar en orden. Pero yo sabía que ya no era así. En la oficina, él y yo actuamos con una precisión casi quirúrgica. No hubo más notas ni mensajes fuera de lugar, ni invitaciones inesperadas. Solo una distancia cuidadosamente tejida para evitar sospechas. Pero incluso en esa distancia, la conexión permanecía. Bastaba un cruce de miradas, un gesto breve, para que todo lo vivido en el retiro volviera a mi mente como una oleada. Una tarde, mientras imprimía unos documentos en la sala contigua, lo vi acercarse. Se detuvo a mi lado, revisó unos papeles y dijo algo sobre el reporte que debíamos entregar. Su tono era profesional, pero su voz bajó levemente cuando añadió, ¿estás bien? Asentí con la vista fija en la impresora. Él no dijo más. Tomó sus hojas y se fue. Esa breve interacción me dejó temblando por dentro. No por miedo. Ni siquiera por deseo. Sino porque había una intimidad en ese simple, ¿estás bien?, que nadie más habría notado. Una intimidad que en cualquier otro contexto pasaría desapercibida, pero que en el nuestro significaba mucho más. Empecé a preguntarme qué pasaría si esto saliera a la luz. No por una filtración escandalosa, sino por simple intuición de terceros.
¿Qué dirían mis compañeros? ¿Qué pensaría mi familia? ¿Cómo reaccionaría mi esposo si supiera que algo había cambiado, aunque yo no pudiera explicarlo del todo? Una noche, mientras lavaba los platos, mi esposo se acercó por detrás y me rodeó con los brazos. Apoyó el mentón en mi hombro y me susurró que le gustaba verme así, tranquila. Me quedé quieta. No supe qué decir. No porque no lo sintiera, sino porque en ese instante comprendí que él aún me quería, a su modo, y que yo le estaba ocultando una parte de mí que ya no sabía cómo devolver a su sitio. Dormimos abrazados esa noche. No como en el pasado por costumbre, sino como si él necesitara asegurarse de que aún estábamos ahí. Yo cerré los ojos y traté de sincronizar mi respiración con la suya. Pero dentro de mí, otra respiración más profunda marcaba un ritmo diferente. Un ritmo que ya no coincidía con el suyo. Al día siguiente en el ascensor del edificio, lo vi nuevamente. Solo nosotros dos. El silencio se llenó de palabras que no dijimos. Me preguntó cómo me sentía con el nuevo proyecto. Le respondí con profesionalismo. Él asintió, pero antes de que la puerta se abriera, susurró, «No estás sola». Y luego salió, dejándome allí con el corazón latiendo como un tambor. No sabía qué hacer con eso. Con esa frase. Con ese peso. Pero sabía una cosa con certeza, ya no podía fingir que nada estaba ocurriendo. Aunque nada sucediera a la vista de los demás, el mundo dentro de mí ya había comenzado a desmoronarse. Y también a reconstruirse. De una forma que aún no comprendía. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Me desperté con la alarma, escuché el ruido del agua en la ducha, sentí el olor del café que mi esposo había preparado, y bajé a desayunar como si la vida no llevara días temblando bajo mis pies. Me senté frente a él y hablamos del clima, de una factura vencida, de un sobrino que vendría a visitar el próximo fin de semana. Todo en su lugar. Todo como debía ser. Pero yo ya no estaba completamente allí. Mientras le hablaba, pensaba en otro mensaje que había llegado la noche anterior. Uno corto, escueto, casi inofensivo: voy a salir de la ciudad este viernes. Un par de días junto al mar. Me haría bien. Si quieres venir, sería bonito. Lo leí 3 veces antes de bloquear la pantalla. No respondí. No de inmediato. Me dormí con esa frase repitiéndose en mi mente, flotando entre el deseo y la culpa, entre la nostalgia de lo no vivido y el miedo de romper definitivamente algo que, aunque roto, seguía en pie. Durante toda la semana me debatí en silencio. La invitación no era una trampa ni una presión. Era una puerta entreabierta. No implicaba un compromiso, ni una declaración. Solo una posibilidad. Pero esa posibilidad me asustaba más que cualquier certeza. Porque implicaba elegir. Y yo llevaba años sin hacerlo. Sin elegir por mí. El viernes llegó sin ceremonias. Me despedí de mi esposo con un beso tibio y una promesa vaga de volver temprano. Tomé una mochila pequeña, fingí una jornada más de trabajo y en lugar de dirigirme a la oficina, tomé un taxi hasta la estación. Él ya me esperaba. Me saludó con una sonrisa serena, sin preguntas, sin exigencias. Subimos al coche y comenzamos el viaje. El trayecto fue tranquilo. La carretera se abría ante nosotros con una claridad inusual. Los árboles a los costados parecían susurrar algo que no podía entender del todo. En el coche la música sonaba baja, casi como un fondo emocional. Ninguno de los dos hablaba mucho. De vez en cuando intercambiábamos alguna frase corta, un comentario sobre el paisaje, una risa suave. Pero en el fondo el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Al llegar al hotel, nos dieron habitaciones separadas. Era un lugar discreto sin lujos, frente a un mar grisáceo que parecía reflejar mis propias dudas. Dejé mi bolso sobre la cama y me acerqué a la ventana. Las olas rompían con suavidad, constantes como una promesa silenciosa. Me quedé allí largo rato sin moverme hasta que tocaron la puerta. Era él. Me preguntó si quería caminar. Dije que sí.
Salimos sin rumbo fijo. Caminamos por la arena húmeda, sin sacarnos los zapatos, sin mirarnos demasiado. Hablamos de cosas pequeñas, de recuerdos sueltos, de anécdotas de oficina que ya conocíamos de memoria. Pero también de otras cosas. De esa sensación de haber llegado a una edad en la que el tiempo se vuelve más nítido, más pesado. De cómo uno puede vivir años sin sentirse verdaderamente visto. De los silencios que se instalan en una casa y que ya nadie intenta romper. En un momento nos detuvimos. El viento soplaba con suavidad, moviendo su camisa y dejando arena en nuestros tobillos. Él me miró. No con urgencia. No con intención. Solo me miró. Como quien ve una verdad sencilla y hermosa. No dijimos nada más. Volvimos caminando despacio, casi al ritmo de las olas. Al llegar al hotel, cada uno entró en su habitación sin despedidas grandilocuentes. Me duché lentamente, dejé correr el agua como si pudiera borrar las dudas. Me puse un vestido cómodo, me recogí el cabello y me senté junto a la ventana. El mar seguía allí, inmutable. Pasaron unos minutos. Luego, otro mensaje. ¿Puedo pasar un rato? No pensé mucho. Respondí sí. Escuché los pasos en el pasillo. Golpeó la puerta suavemente. Abrí. Entró sin decir palabra. Nos sentamos uno al lado del otro en el borde de la cama. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era casi necesario. Apoyé la cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo respiró. Estuvimos así un rato sin medir el tiempo. Y entonces pasamos la noche juntos. La madrugada fue distinta. No hubo fuegos artificiales ni promesas eternas. No hicimos planes, no soñamos futuros imposibles. Solo compartimos el presente. Ese único momento en que dos personas se encuentran sin máscaras, sin estructuras, sin defensas. Por primera vez en años me sentí completamente yo. No la esposa. No la empleada. No la mujer que cumple. Solo yo. Con mis vacíos, mis ganas, mis errores. Él se quedó dormido primero. Yo lo observé por un instante. No con ternura, ni con romanticismo ingenuo. Lo observé como quien sabe que ese instante es único. Que tal vez mañana todo será distinto. Pero que nadie podrá quitarme esa noche. Esa sensación de haberme encontrado, aunque fuera por un rato. Cuando cerré los ojos, lo hice sin miedo. Sin planes. Sin remordimientos inmediatos. Solo con la certeza de que algo en mí había cruzado una frontera que ya no podía ignorar. Y aunque no supiera a dónde llevaría ese camino, entendía que no podía volver a ser la misma. Porque por primera vez había elegido. Me desperté antes que él. El cielo aún estaba oscuro, pero el sonido lejano de las gaviotas anunciaba el comienzo del día. Permanecí acostada unos minutos, escuchando su respiración pausada a mi lado, sintiendo el peso del aire entre nosotros. Había una extraña calma en la habitación, como si el tiempo se hubiese detenido. Pero no era paz lo que sentía. Era más bien una suspensión. Un momento entre dos realidades que ya no podían coexistir. Me levanté con cuidado, sin despertarlo. Caminé descalza hasta la ventana y corrí la cortina con suavidad. El mar seguía ahí gris y sereno como la noche anterior. Las olas se mecían con la misma cadencia, indiferentes a lo que había ocurrido entre esas cuatro paredes. Me abracé a mí misma. No por frío, sino por la necesidad de sentir algo concreto, algo que me recordara que seguía siendo parte de este mundo. En algún momento escuché el crujido leve del colchón detrás de mí. Supe que estaba despierto, pero ninguno de los dos dijo nada. Permanecí de espaldas, observando el horizonte. Escuché cómo se sentaba en la cama, cómo tomaba aire para decir algo, pero luego callaba. Esa vacilación fue más elocuente que cualquier declaración. Cuando finalmente me volví, él me estaba mirando. No había reproche en su expresión, ni expectativa.
Solo un leve cansancio, el mismo que sentía yo. Nos observamos unos segundos más hasta que decidí hablar. No para definir lo que había pasado, ni para darle sentido. Solo para no dejar que el silencio nos consumiera. Le dije que necesitaba caminar. Él asintió. No se ofreció a acompañarme. Yo tampoco lo pedí. Tomé una chaqueta liviana, mis zapatos y salí de la habitación. El aire de la mañana era fresco con un leve aroma a sal y tierra mojada. Caminé por la orilla del mar, dejando que el agua rozara mis pies. Sentía el cuerpo pesado, no de cansancio físico sino de pensamientos. De preguntas que no tenían forma ni respuesta. ¿Había cometido un error? ¿O simplemente me había permitido ser honesta con una parte de mí que llevaba demasiado tiempo negando? ¿Podía volver a casa y fingir que nada había cambiado? ¿Podía mirar a mi esposo a los ojos sin que algo se rompiera en el intento? No sabía la respuesta a ninguna de esas preguntas. Solo sabía que lo que había vivido no era una fantasía ni una aventura. Era una grieta real, abierta con plena conciencia. Una decisión tomada en voz baja, pero que había alterado cada rincón de mi identidad. Regresé al hotel una hora después. Él ya no estaba en la habitación. Sobre la mesita de noche había una nota. Decía, salí a caminar. Volvemos cuando estés lista. La dejé donde estaba. No la toqué. No la guardé. No sabía si quería conservarla o dejarla atrás. Me duché lentamente tratando de borrar con el agua algo que no estaba en la piel. Luego empaqué mis cosas sin prisa. Cada prenda doblada era una parte de lo que había sido. Una versión de mí que no sabía si debía retomar o abandonar. Cuando terminé me senté en el borde de la cama y esperé. Él regresó media hora después. Entró con una bolsa de papel en la mano. Me ofreció una bebida caliente que acepté sin palabras. Nos sentamos frente a frente como colegas en una pausa de oficina, pero con el peso de todo lo que no se decía suspendido entre nosotros. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Le pregunté si él lo estaba. Dijo que sí. Y eso fue todo. No hablamos del futuro. No hicimos planes. Solo compartimos ese desayuno silencioso como dos personas que entienden que algo ha terminado, aunque no se haya dicho con claridad. El viaje de regreso fue igual de callado que el de ida. No por incomodidad, sino por respeto. Cada uno iba perdido en sus pensamientos. El paisaje parecía repetirse, pero yo lo veía distinto. Como si mis ojos hubieran cambiado de filtro. Nada era igual, aunque todo lo fuera. Llegamos a la ciudad al atardecer. Él pidió un taxi para mí y se despidió con un gesto breve, sin acercarse demasiado. Yo lo imité. No fue una despedida fría. Fue cuidadosa. Como si al tocarnos el mundo pudiera colapsar. Durante el trayecto a casa, miré por la ventanilla sin ver realmente nada. En mi bolso, el teléfono vibró una vez. No lo saqué. No quería saber quién era. No en ese momento. Al llegar, mi esposo ya estaba allí. Había preparado algo para cenar. Me saludó con un beso corto, preguntó si todo había salido bien. Respondí que sí, sin añadir detalles. Comimos en silencio, escuchando la radio de fondo, como si fuera una banda sonora elegida para distraernos del vacío. Esa noche, mientras él leía en la cama, me encerré en el baño. Encendí la luz del espejo y me observé durante largo rato. Me vi mayor. Más cansada. Pero también más real. Ya no estaba maquillada para gustar ni peinada para encajar. Era yo con todas mis contradicciones. Me pregunté si podría seguir así. Si podría vivir con la disonancia de ser dos personas en una sola piel. Si el peso de lo que había hecho me aplastaría con el tiempo, o si aprendería a convivir con ello como una cicatriz. Cuando salí, él ya dormía. Me acosté a su lado y apagué la luz. Permanecí despierta durante horas, escuchando su respiración,
preguntándome si alguna vez llegaría a saber la verdad. O si en el fondo, ya lo sabía. Al cerrar los ojos pensé en el mar. En las olas constantes, en su indiferencia. Y por primera vez entendí que no se trataba de elegir entre dos hombres. Se trataba de encontrarme en medio de la marea. De sostenerme de pie mientras todo se movía alrededor. Y de aprender, tal vez, a no hundirme. Pasaron los días sin grandes sobresaltos, como si la vida quisiera devolverme una sensación artificial de equilibrio. Todo parecía volver a su lugar, la rutina, los horarios, las conversaciones cotidianas. Pero yo sabía que nada estaba realmente en su sitio. Era como si mi existencia se hubiera dividido en capas, y aunque las exteriores se mantenían intactas, las internas ya no respondían igual. Me despertaba cada mañana con esa sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y ansiedad, como si estuviera esperando algo sin saber exactamente qué. Mi esposo, ajeno o quizás fingiendo estarlo, continuaba con su vida de manera habitual. Nos cruzábamos en la cocina, compartíamos el desayuno, intercambiábamos comentarios sobre las noticias o el tráfico, y todo era correcto. Educado. Familiar. Pero completamente vacío de conexión real. Una tarde de jueves, mientras guardaba ropa en el armario, encontré una antigua caja de recuerdos. No era una caja secreta ni escondida. Estaba ahí desde siempre, pero llevaba años sin abrirla. La dejé sobre la cama, sentí el polvo en los dedos y la destapé sin pensar demasiado. Dentro había cartas, fotografías, entradas de cine, pequeños objetos sin valor material, pero cargados de memoria. Leí una carta que él me había escrito en uno de nuestros aniversarios. Recordé ese día perfectamente. La cena en casa, la música baja, su voz temblorosa al leer en voz alta lo que había escrito. Gracias por seguir a mi lado, decía uno de los párrafos. Gracias por hacerme sentir que aún puedo empezar de nuevo contigo cada día. Sentí un nudo en la garganta. No por nostalgia, sino por el contraste entre lo que fuimos y lo que somos ahora. Me pregunté en qué momento dejamos de escribirnos. De hablarnos con esa sinceridad que no buscaba aprobación, sino simplemente conexión. Esa noche, mientras cenábamos, lo observé en silencio. Sus manos cortaban la comida con precisión. Sus ojos evitaban los míos. Me habló de su jornada, de una reunión larga, de un compañero que se jubilaría. Yo asentí, respondí con frases cortas. Pero dentro de mí, la caja seguía abierta. Después de cenar, él fue al estudio a leer. Yo me quedé en la sala, mirando la televisión sin prestar atención. Al rato apagué el aparato y subí a nuestra habitación. Volví a abrir la caja y esta vez saqué todas las cartas. Las leí una por una en orden, como si intentara reconstruir una versión antigua de nuestra historia. Al final de la última, encontré una foto nuestra en la playa. Muy jóvenes. Él me abrazaba por la cintura y yo reía con la cabeza hacia atrás. Observé esa imagen durante largo rato. No me reconocía. No del todo. Había en esa mujer una ligereza que ya no sabía cómo sentir. A la mañana siguiente decidí ordenar mi escritorio en casa. Entre papeles viejos y carpetas sin revisar, encontré un cuaderno donde solía anotar pensamientos sueltos. Al abrirlo, la primera página decía, cosas que no digo pero pienso todos los días. Empecé a leer. Había frases de frustración, de amor, de dudas, de miedo. Me sorprendí al ver con qué claridad ya intuía lo que años después se convertiría en rutina. Leí una línea en particular que me dejó helada. ¿Qué pasa si un día dejo de sentirme parte de esta casa y él ni siquiera lo nota? No pude evitar pensar que ese día ya había llegado. En el trabajo todo parecía seguir igual. Las reuniones, los correos, los saludos en los pasillos. Pero la relación entre él y yo se había vuelto más fría. No por falta de deseo, sino por un acuerdo silencioso de distancia. Supongo que ambos entendimos que debíamos protegernos. De los demás. De nosotros mismos. Un viernes al final de la jornada, lo vi guardar sus cosas antes de irse. Yo estaba en la sala de impresiones,
pero desde la puerta abierta lo observaba. Antes de salir, se detuvo un segundo, giró levemente la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Fue solo un instante. Pero en ese cruce había una especie de despedida muda. No definitiva. Pero sí resignada. Esa noche en casa, mi esposo me dijo que había hecho una reserva para cenar fuera el sábado. Algo que no hacía desde hacía mucho. Me sorprendió. Pregunté por qué. Me respondió que solo quería salir, que hacía tiempo que no compartíamos algo distinto. Acepté. Sin entusiasmo, pero también sin resistencia. El sábado nos arreglamos y fuimos a un restaurante sencillo, de los que habíamos frecuentado en los primeros años de matrimonio. Pedimos casi lo mismo de siempre. Brindamos sin motivo. Y por un momento, la noche pareció liviana. Como si los recuerdos cubrieran las grietas. Pero no duró. En un momento él me tomó la mano sobre la mesa. Su gesto fue suave, casi torpe. Me miró con seriedad y dijo: «Siento que te estoy perdiendo». No supe qué decir. Su sinceridad me desarmó, pero también me confrontó con una verdad que ya no podía negar. Bajé la mirada. Murmuré algo vago sin compromiso. Él no insistió. Retiró su mano. Y seguimos cenando en silencio. Al volver a casa, se fue directamente al estudio. Yo subí a la habitación y me quité los zapatos lentamente. Encendí la lámpara de noche y me quedé sentada en la cama. Pensé en lo que había dicho. En cómo lo había dicho. Y sobre todo en lo que yo no fui capaz de decir. En ese momento entendí que el mayor daño no venía de lo que hice, sino de lo que callé. Que no era la noche en el hotel lo que nos distanciaba, sino los años de distancia acumulada que nunca supimos cómo acortar. Me acosté sin esperar que él subiera pronto. Cerré los ojos y en lugar de sentir culpa, sentí una tristeza honda. No por lo perdido, sino por todo lo que nunca nos atrevimos a salvar. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero dentro de mí todo seguía desordenado. Era como si viviera en una casa con las ventanas abiertas mientras una tormenta rugía en el exterior. Por fuera todo estaba intacto, las paredes, los muebles, los hábitos. Pero yo sabía que si no cerraba bien alguna puerta interna, algo terminaría volando. Me levantaba, iba al trabajo, saludaba a los mismos compañeros, respondía los mismos correos. Pero ya no me sentía parte de ese ritmo. Lo observaba desde fuera, como si mi cuerpo se moviera por inercia mientras mi mente estaba siempre en otra parte. No necesariamente con él. No necesariamente con mi esposo. Estaba, en realidad, conmigo misma. Tratando de comprender qué quería ahora. Qué podía recuperar. Qué debía soltar. Él ya no buscaba contacto. Ni físico ni emocional. No por frialdad, sino por una intuición profunda que quizás le indicaba que ya no era el momento. Que lo que tuvimos, lo poco o mucho que fue, ya no tenía espacio donde sostenerse sin destruir algo. Nuestras miradas eran respetuosas. Cuidábamos cada palabra, cada gesto. Pero la tensión ya no era la misma. Había cambiado de forma. Ya no era deseo. Era distancia. Un día al llegar a la oficina, me enteré por casualidad que él había presentado su renuncia. Lo escuché en voz baja, en una conversación entre colegas en la sala de café. Nadie sabía mucho. Solo que se iba. Que había aceptado una propuesta en otro lugar. O eso decían. Sentí que el aire se me comprimía en el pecho. No por sorpresa, sino por la forma en que todo se estaba desvaneciendo sin explicaciones. Como si alguien hubiera decidido cerrar una historia sin escribir el final. Durante toda la jornada lo evité. No por resentimiento. No por orgullo. Sino porque no sabía qué decir. ¿Qué pedir? ¿Qué ofrecer? Al día siguiente su oficina estaba vacía. No hubo despedida formal. Ni correo a todo el equipo. Nada. Solo ausencia. Una silla vacía.
Una carpeta olvidada. Una historia que se cerraba en silencio. Como las que duelen más. Esa noche volví a casa temprano. Mi esposo cocinaba algo simple. El olor me resultó familiar. Me recordó nuestros primeros años. Cuando aún poníamos música para cenar. Cuando las conversaciones no eran tan mecánicas. Cuando reíamos sin pensarlo. Me senté a su lado y lo observé. Vi sus manos, su frente arrugada, sus ojos cansados. Y sentí una ternura inesperada. No una pasión. No una urgencia. Una ternura tranquila. Triste. Íntima. Después de cenar, lavamos los platos juntos en silencio. Me ofreció una toalla para secar los cubiertos. Se la tomé de la mano y por un instante nuestras miradas se encontraron. En esos segundos comprendí que él también sabía. No los detalles. Pero lo esencial. Sabía que me había ido por dentro. Que había estado en otro lugar. Que había habido otra persona. No dijo nada. Y yo tampoco. No porque fuéramos cobardes. Sino porque a veces no hacen falta más palabras para entender que algo se ha roto, y que también puede empezar a repararse. No como antes. No como al principio. Sino desde otra parte. Desde otra verdad. Subí a la habitación antes que él. Me senté junto a la ventana y miré hacia la calle. Las luces de los faroles iluminaban el pavimento mojado. El silencio del barrio tenía algo de consuelo. De contención. Como si la noche supiera guardar secretos. Pensé en todo lo que había vivido. En lo que había sentido. En lo que había elegido. No me arrepentía. Pero tampoco me sentía orgullosa. Me sentía humana. Frágil. Compleja. Capaz de amar desde lugares distintos. Capaz de dañar sin querer. Capaz de encontrarme en medio del desastre. Sobre la mesa tenía una caja pequeña de madera. Allí guardaba objetos sueltos, anillos que ya no usaba, cartas viejas, boletos de avión. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. No era una carta para nadie. Era para mí. Para la mujer que fui. Para la que estaba siendo. Para la que aún no conocía. Escribí sobre el vacío. Sobre la necesidad de sentirse mirada, tocada, escuchada. Escribí sobre los días grises. Sobre las noches que no terminaban. Sobre la culpa, sí, pero también sobre la dignidad de buscarse. De no resignarse a vivir apagada. De atreverse incluso si el precio era alto. Cuando terminé, doblé la hoja y la guardé en la caja. No era una confesión. Era un testimonio. Una promesa silenciosa de no volver a dormirme en la vida que construí. Apagué la luz. Me metí en la cama. Escuché los pasos de mi esposo subiendo la escalera. El sonido de sus pies sobre la madera me pareció familiar, pero también nuevo. Se acostó sin decir palabra. Pero esta vez acercó su mano a la mía. La dejó ahí apenas tocándola. Yo no me moví. Dejé que esa caricia inmóvil hablara por nosotros. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y supe que no todo estaba perdido. Que algunas heridas no se cierran con olvido, sino con presencia. Con tiempo. Con verdad. No sabía qué nos esperaba. Si podríamos reconstruirnos. Si el amor podía cambiar de forma y seguir siendo amor. Pero quería intentarlo. No por costumbre. No por miedo. Por elección. Porque al final, después de todo, aún seguía aquí. Y él también. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera desde otro lugar. Seguíamos aquí. Y tal vez eso era un comienzo.